estaré ayudándoles en lo que es la asesoría en el área espiritual. Es una alegría muy grande poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Y sí les pediría de favor que por favor enciendan sus cámaras, porque si no parece que estuviera hablando solamente con la computadora. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a este pequeño encuentro pues en esta noche. Vamos primeramente a ponernos bajo la protección de nuestro Señor, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que nos ilumine y nos dé a cada uno las palabras para poder nosotros comprender el misterio tan grande que es el misterio del amor de Dios y de su misericordia. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si me podrías poner, por favor, Adrián, para compartir la pantalla. Ya está, adelante. Gracias. Muy bien, bueno, en esta noche vamos a compartir un poco acerca del tema de la vocación humana y cristiana. El tema general, o sea, lo que se me ha pedido que ayudar es en el tema general sería compromiso y vocación. Pues vamos a comenzar con este pequeño encuentro. Primeramente vamos a citar al Papa Juan Pablo II, el cual decía que los años de la juventud representan el tiempo favorable para tomar decisiones. Es un tiempo para orientar la propia vida, para escuchar, para reflexionar y proyectar, ¿no? El tiempo en que el joven se halla ante una ocasión irrepetible de orientar toda su existencia, un momento de encarar las interrogantes. Eso es lo que nos presenta el Papa Juan Pablo II y como nosotros sabemos, pues el Papa fue un papa que estuvo muy apegado a la juventud, ¿no? Gracias a él, pues se hacen lo que es ahora las Jornadas Mundiales de la Juventud y nos da esta reflexión tan hermosa, ¿no? En que nosotros como jóvenes, pues son en estos años en los cuales nosotros podemos tomar las decisiones, podemos nosotros dar un giro a nuestra vida, orientar nuestra propia existencia, ¿no? Pero principalmente tenemos que para eso, pues la escucha, la reflexión y el proyectarse, ¿no? Es el tiempo para optar entre el egoísmo y la generosidad. Como nosotros sabemos, cuando nosotros somos jóvenes, estamos en la juventud, el egoísmo es algo, digamos, propio, ¿no? Intrínseco al joven, ¿no? El joven a veces es egoísta, ¿no? No quiere compartir sus cosas con los demás, ¿no? Solamente se encierra en su propio mundo y es lo que hoy en día estamos viviendo. Y lo que hoy se nos invita es a dejar a un lado ese egoísmo y a ser generosos, ¿no? A darnos, ¿no? Hacia los demás. Y como sabemos, nosotros estamos formándonos para ser asesores de comunidades juveniles. Y los jóvenes de hoy en día, pues necesitan mucho, necesitan muchísimo que nosotros les demos a ellos, ¿no? Antes que muchas veces nosotros recibir. Bueno, esto quiere decir que la juventud está siempre en actitud de búsqueda. Es muy importante para el joven en esta etapa de su vida conocerse a sí mismo, saber cuál es su valor, cuál es su significado, el significado de su existencia y saber pues principalmente cuál es su vocación.
y hacia eso nos vamos a proyectar, ¿no? Hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, ¿no? Una afectividad sin comunidad, sin compromiso con los que sufren. Un miedo a los pobres vistos como seres peligrosos y una serie de ofertas que pretenden hacerles creer que en un futuro paradisiaco que siempre se postergará para más adelante. Hoy en día nosotros, la juventud de hoy quiere vivir sin Dios. Y muchas veces, ¿no? Al momento de desarraigarnos de la relación con Dios es cuando vemos a los demás como enemigos y más no como nuestros hermanos. ¿No? Principalmente el compromiso, como dice, con los que sufren, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos una realidad bastante triste que es la migración, ¿no? Tanto dentro de nuestro país como también la gente que migra fuera, ¿no? Y nosotros, ¿cómo a esas personas? Nosotros muchas veces les hemos visto como seres peligrosos, ¿no? Que atentan contra nuestra vida o atentan contra el bienestar, contra la armonía de nuestra sociedad, ¿no? Y principalmente se hace un llamado a formar una pastoral popular juvenil, especialmente con los jóvenes que no crecieron en familias o instituciones cristianas y están en un camino de lenta maduración. Tenemos que estimular el bien posible. A veces, por pretender una pastoral juvenil ascética, pura, marcada por ideas abstractas, alejada del mundo y preservada de toda mancha, convertimos el Evangelio en una oferta desabrida, incomprensible, lejana y principalmente separada de las culturas juveniles y apta solamente para una élite juvenil cristiana, que se siente diferente, pero que en realidad flota en un aislamiento sin vida ni fecundidad. Y hasta eso estamos nosotros ahorita encaminándonos a hacer que la pastoral juvenil, que los grupos juveniles no sean esa casa de puertas abiertas, sean una casa en donde los demás jóvenes se sientan bienvenidos, ¿no? Y puedan encontrarse principalmente con amigos. Y una vez que nosotros nos encontramos entre amigos, es más fácil acercarnos hacia Dios. Eso sería un poco más o menos la introducción, ¿no? Hacia el tema que hoy vamos a compartir, que sería principalmente la vocación. Y vamos a partir de un pequeño concepto, ¿no? Muy fácil, que dice que la vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con lo profesional, ¿no? En lo profesional, pues tenemos médicos, abogados, ¿no? Dentro de la vida, digamos, de la sociedad. Y también como lo espiritual, ¿no? Que ya sería los estados de vida que cada uno elige, ¿no? Sea consagrado, sea religioso o sea el sacerdocio. No, la palabra como tal proviene del latín, ¿no? Vocatio o vocaciones, que significa acción de llamar. Es un llamado, ¿no? Entonces, este término vocación es importante para los jóvenes saber que su vocación es intrínseca a su propia vida, o sea, que está dentro de su propio ser, ¿no? La vocación la tenemos todos y cada persona tiene la responsabilidad de discernir aquello que Dios le llama a hacer y hacer, ¿no? Y dentro de la vocación común, Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por el camino concreto, o sea, con el estado de vida que cada uno de nosotros vayamos descubriendo. Nosotros hemos descubierto nuestra vocación, ¿no? Que es trabajar con la juventud, que es darles apertura a los jóvenes. Entonces, pues caminamos junto a Dios para nosotros poder llevar a los demás, ¿no? Principalmente la imagen de Dios, ¿no? Que es el eternamente llamador, ¿no? Cabe iniciar diciendo que la vocación no habla primeramente de la persona llamada, o sea, de nosotros, sino que la vocación cristiana habla primero de Dios y nos revela un aspecto fundamental de la identidad divina. El nuestro, el nuestro es un Dios que llama porque ama. Él no podría evitar llamar, porque el llamar es voz del verbo amar y llama para manifestar su amor, para manifestar su cuidado y preocupación por la persona llamada como si fuera única para él. Dios solo sabe contar hasta uno. Entonces, la primera vocación que cada uno de nosotros hemos recibido es la vocación a la vida. Hemos sido llamados por Dios a la vida. ¿Y para qué hemos sido llamados por Dios? Para ser amados. Porque Dios es aquel que nos da su amor, ¿no? Es aquel que a nosotros y a cada uno nos ha creado por amor.
¿no? Y el amor es la clave para entender la vocación de todo hombre. Por la voluntad salvífica del Padre somos imagen y semejanza de Dios. Por el seguimiento de Jesús entendemos la vida como amor entregado. El final y la acción del Espíritu Santo hace del vocacionado un creyente que vive en apertura y disponibilidad, en comunión y en servicio. Por tanto, cada vocación como opción firme y definitiva de vida se abre a una triple dimensión, ¿no? La vocación siempre está abierta hacia estas miras, ¿no? Primeramente, en relación a Cristo, toda llamada es signo. ¿Y qué es un signo? Pues es algo visible, ¿no? Es algo que se hace ver. En relación a la iglesia es ministerio, ¿no? ¿Qué es ministerio? Pues es el servicio que nosotros brindamos, ¿no? Dentro de la iglesia. Y en relación con el mundo es misión y testimonio del reino que nosotros tenemos que dar hacia los demás. Y toda vocación pues conlleva una misión. Si nosotros vemos dentro de la Sagrada Escritura, pues no, cuando Dios llama, confiere a cada uno una misión determinada, ¿no? Dios llama a alguien para algo, como tenemos los ejemplos en el Génesis, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, ¿no? En el Éxodo, la llamada a Moisés, ¿no? En Romanos y en Gálatas, pues la llamada de San Pablo, ¿no? Y cada vocación, pues como dice, conlleva a una misión. Dios llama para algo, para conferirle algo, ¿no? El concepto de vocación incluye el de misión. Toda vocación comporta una misión concreta, algo para lo que Dios nos ha llamado. Y ahí está el discernimiento, ¿no? Descubrir, ir descubriendo en el camino a qué es lo que Dios me llama, qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa misión es la de que se conoce como vocación, como decíamos, ¿no? Designa la necesidad que tiene cada persona de realizarse a sí misma en un actuar que se corresponda con su identidad al servicio, llamada a hacer elecciones fundamentales que todos debemos hacer en un cierto punto de la vida. Entonces, como le decía, cuando Dios nos llama, no, nos confiere una misión. Ahora depende de nosotros descubrir esa misión que Dios quiere que nosotros cumplamos dentro de ese llamado, ¿no? En la vocación y a través de ella se produce un contacto entre Dios y el hombre, ¿no? De ahí ponemos, no resulta difícil no evocar la escena de la creación en la Capilla Sixtina. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto el cuadro de la creación, ¿no? Aquel contacto entre la mano creadora de Dios y la mano del hombre, como el inicio de un diálogo destinado a no terminar, incluso en el caso en el que el llamado eligiera no acoger la invitación. También en la llamada final, y esta llamada final es pues la de la muerte, la más decisiva y dramática de las llamadas. El hombre se constituye en su libertad justamente porque se coloca ante el Dios que lo llama y se libera por ello. De hecho, en la llamada hay un encuentro entre dos libertades, la libertad perfecta de Dios y la libertad imperfecta del hombre, que puede crecer y perfeccionarse en la medida en que el llamado acepta la propuesta del llamador. Entonces vemos, ¿no? Que Dios nos llama y Dios siempre llama. No importa que nosotros muchas veces no escuchemos la llamada o que nos hagamos los sordos a la llamada que Dios nos hace, pero Dios siempre está llamándonos, ¿no? Y Dios cuando nos ha creado con algo muy grande que se llama la libertad. Dios respeta la libertad del hombre. Dios no impone. Dios nunca se nos impone. Dios siempre se nos da, se nos dona. Ahora depende de nosotros aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? Aquí vemos el cuadro, ¿no? De la Capilla Sixtina, en donde vemos la mano de Dios, pues tocando la mano del hombre, ¿no? Es la primera llamada que Dios hace. La primera llamada que hemos recibido es a la vida. Entonces, la primera vocación que nosotros hemos aceptado es a la vida, ¿no? Y si Dios llama, porque ama, el hombre viene a la vida porque es amado, pensado y querido por una voluntad buena que lo ha preferido, que lo ha amado aún antes de que existiese, que lo ha conocido antes de formarse en el vientre materno,
consagrado antes de que naciese a la luz. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido, ¿no? Como dice, amados, pensados, ¿no? Y queridos por Dios, para que nosotros viniéramos a este mundo, para que nosotros viéramos la luz, ¿no? Y pues vemos los claros ejemplos dentro de la Sagrada Escritura, igualmente, ¿no? Las llamadas que se ha recibido, ¿no? Hay cuatro ternas que convergen para dar forma a la perspectiva bíblica de la creación, ¿no? De que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, el hombre en su totalidad es creado a imagen de Dios. Esta perspectiva excluye las interpretaciones que sitúan a la imagen de ellos y a la imagen de Dios en uno u otro aspecto de la naturaleza humana. Por ejemplo, en su rectitud o en su entendimiento. No, podríamos decir que Dios tal vez nos ha creado solamente con un aspecto, ¿no? De la naturaleza, ¿no? O una de sus cualidades o funciones, por ejemplo, la naturaleza o su dominio sobre la tierra. No, la Biblia presenta una visión del ser humano en la que la dimensión espiritual aparece junto a la dimensión física, social e histórica del hombre. Dios, ¿no? Al momento de crearnos, nos ha creado a nosotros totalmente, ¿no? Totalmente perfectos, ¿no? Siempre, ¿no? Dios no ha creado una u otra dimensión, sino que dentro del hombre, la dimensión espiritual, ¿no? Y la dimensión física vienen unidas, ¿no? Son una sola, ¿no? Y también viene también con eso, ¿no? Lo social y lo histórico del hombre. El hombre siempre acarrea sobre sí su historia, ¿no? En el segundo lugar, el relato de la creación del Génesis destaca que el hombre ha sido creado como individuo, no ha sido creado como individuo aislado. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios puso a los primeros seres humanos en mutua relación, cada uno con una pareja del otro sexo. Entonces Dios no Puta, no, crea, lo que a mí me da un poquito de cosa porque Dios, ¿no? Como dice, ¿no? Dios no nos ha creado como seres aislados, sino que nos ha creado como seres de relación, ¿no? La Biblia afirma que el hombre existe en relación con otras personas, con Dios, con el mundo y consigo mismo. Según esta noción, el hombre no es un individuo aislado, sino una persona, un ser esencialmente relacional. El carácter fundamentalmente relacional de la imago Dei, o sea, la imagen de Dios, constituye la estructura antropológica ontológica, ¿no? Es el fundamento para el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Entonces, de la libertad, porque nosotros donamos nuestra libertad, ¿no? La donamos a Dios, ¿no? Nos unimos a Dios. Y de responsabilidad para trabajar, ¿no? Por eso que Dios nos ha creado. La responsabilidad dentro, ¿no? Dentro del gobierno también, dentro de la creación, que eso ya lo vamos a ver. En tercer lugar, Dios crea al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Según la escritura, la imagen de Dios se manifiesta desde el principio en la diferencia entre los sexos. Podemos decir que el ser humano existe solo como masculino o femenino, puesto que la realidad de la condición humana aparece en la dimensión y la pluralidad de los sexos. ¿No? Aquí vemos, ¿no? Que Dios creó al hombre y mujer, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Esa es la realidad, ¿no? Que cada hombre tiene, ¿no? Y en la condición de cada hombre. Y nosotros tenemos que dar esa respuesta a Dios, ¿no? Siendo masculino o siendo femenino, ¿no? Siendo hombre o siendo mujer. Es la respuesta que nosotros damos a Dios, ¿no? En cuarto lugar, pues el ser humano goza de señorío sobre las criaturas. Esto es, ¿no? Tiene el privilegio de participar en el gobierno divino de la creación visible. Este privilegio les ha sido concedido por el Creador, quien permite que la criatura hecha a su imagen participe en su obra, en su proyecto de amor y salvación, e incluso en su mismo dominio sobre el universo. La situación del hombre como dominador es de hecho una participación en el gobierno de la creación. Esto significa que no posee el dominio absoluto de ella, ni puede hacer un uso indiscriminado de ellas, sino que están ahí para ponerlas a su servicio y hacer un uso razonable y moral de ellas. Entonces vemos que Dios no ha compartido el señorío, ¿no? Sobre las criaturas.
En el Génesis, ¿no? Dios crea al hombre y lo pone en la tierra para que domine sobre las bestias, sobre los peces, ¿no? Sobre las aves, sobre los reptiles, ¿no? Dios le da, le dona algo suyo al hombre, ¿no? Nosotros sabemos que el gobierno divino, ¿no? Que el gobierno, que el que gobierna la creación, ¿no? Con toda la plenitud es Dios. Pero el hombre es partícipe, ¿no? Ya que es creado a imagen de Dios, ¿no? Y esta imagen, ¿no? Nosotros, ¿no? Tenemos que perfeccionarla, ¿no? En Cristo, ya que Cristo es imagen perfecta de Dios, ¿no? Y Dios, pues, y el hombre está llamado a reproducir esta imagen, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento, la imagen creada presente en el Antiguo Testamento debe ser completada por la imagen de Cristo. En el desarrollo neotestamentario de este tema aparecen dos elementos característicos. El primero es el carácter cristológico y trinitario de la imagen de Dios y el papel de la mediación sacramental en la formación de la imagen de Cristo, ¿no? Que sería la que nosotros estamos llamados a hacer. ¿No? Como ya dijimos, ¿no? La imagen perfecta de Dios es Cristo mismo, ¿no? El hombre debe ser conformado con él para llegar a ser hijo del Padre mediante el poder del Espíritu Santo. En efecto, para llegar a ser imagen de Dios es necesario que el hombre participe activamente en su transformación según el modelo de la imagen de Cristo, ¿no? ¿Y cuál es este modelo, no? Pues se manifiesta la propia identidad mediante el movimiento histórico, desde su encarnación hasta su gloria. Ahí está, ¿no? El modelo que nosotros estamos llamados a seguir, ¿no? Hacernos nosotros, ¿no? Uno solo con Cristo, ¿no? Para así nosotros, pues, perfeccionar la imagen de Dios, ya que esta imagen de Dios por el pecado de nuestros primeros padres se vio distorsionada, ¿no? Y con Cristo, pues, tenemos que reconstruir esta imagen, ¿no? Y llegar a ser la imagen perfecta de Dios que nosotros también queremos ser, ¿no? Según el modelo trazado primero por el Hijo, la imagen de Dios en todo hombre está constituido por su mismo recorrido histórico, que parte de la creación, pasando por la conversión del pecado hasta la salvación y su consumación. Precisamente como Cristo ha manifestado su dominio sobre el pecado y la muerte mediante su pasión y resurrección, así todo hombre alcanza el propio dominio mediante Cristo en el Espíritu Santo. No solo una soberanía sobre la tierra y sobre el mundo animal, como lo afirma pues el Antiguo Testamento, sino principalmente sobre el pecado y la muerte. A eso estamos llamados nosotros, ¿no? A no solamente dominar, ¿no? Como dice, ¿no? La tierra, ¿no? O los animales, sino que nosotros principalmente estamos llamados a saber dominar el pecado, ¿no? Para nosotros también que la muerte no nos haga daño, sino que también resucitemos con Cristo, ¿no? Ahí está para nosotros llegar a la perfección. Primeramente, saber dominar el pecado, para luego, pues, gozar de Cristo, ¿no? Y pues según el Nuevo Testamento, esa transformación en la imagen de Cristo se actualiza a través de los sacramentos. Ante todo, como efecto de la iluminación del mensaje de Cristo. Antes de nosotros recibir los sacramentos, primeramente tenemos que ser iluminados del mensaje de Cristo, ¿no? ¿Y cuál es ese mensaje de Cristo? Pues lo encontramos en todo el Evangelio, ¿no? En todos los pasajes de la Sagrada Escritura, en donde Cristo vino a dar ese mensaje del reino. Y el bautismo, pues, es el que confirma, ¿no? Y es el que a nosotros nos hace aceptar, ¿no? Y es el que a nosotros nos lleva a una conversión, ¿no? A dejar una vida pasada para optar por una vida nueva. No, la comunión con Cristo nace de la fe en Él y del bautismo. Primeramente hay que tener fe en Cristo para luego recibir nosotros los sacramentos, a través del cual se muere al hombre viejo mediante Cristo y se reviste del hombre nuevo, ¿no? Eso también lo encontramos en las cartas del apóstol San Pablo, ¿no? Y la penitencia y la Eucaristía y los otros sacramentos nos confirman y refuerzan en esta transformación radical que acaece según el modelo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, creados a imagen de Dios y perfeccionados a imagen de Cristo, gracias al poder del Espíritu Santo en los sacramentos. Somos abrazados por el amor del Padre. Mediante los sacramentos nosotros entramos a participar de la vida divina, ¿no? Nosotros a través de los sacramentos vamos perfeccionando, vamos puliendo esa imagen, ¿no? Para asemejarnos a Cristo,
para así nosotros también, ¿no? Llevar a término la vocación a la cual hemos sido llamados, que es una vocación a la santidad, ¿no? Y como nosotros sabemos, cada uno de nosotros somos hijos de Dios desde la concepción, ¿no? Que el bautismo lo que hace es actualizar, ¿no? Ese ser hijos de Dios y hacernos partícipes ya de la gracia mediante el Hijo Jesucristo, ¿no? La comprensión cristiana del hombre como persona, ¿no? Persona es la categoría máxima para hablar del hombre. La persona pone al hombre en relación única y peculiar con Dios, ¿no? Eh, Llamado por él a ser interlocutor, a entrar en diálogo con Dios y por tanto dotado de una dignidad única. Dios crea al hombre a su imagen como un tú, que sin ser Dios queda habilitado y llamado a establecer una relación con Dios análoga a la que mantienen las personas divinas. Como nosotros sabemos, ¿no? Las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en completa armonía, en completa relación, ¿no? Y si nosotros no vemos en el libro del Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Es un diálogo que se establece entre las personas divinas, ¿no? Y el hombre es creado con ese propósito para que también pueda tener esa relación con Dios, ¿no? Y creado como un tú, ¿no? Un tú, un otro, ¿no? Con el cual yo puedo entablar una relación, ¿no? Un diálogo, una amistad, ¿no? Y a eso está llamado el hombre, y a ser interlocutor, ¿no? A hablar con Dios, a dialogar con Dios, ¿no? ¿No? Y también el hombre está llamado a ser hijo en el Hijo. Dios llama al hombre a incorporarse y participar por el Espíritu Santo en la vida propia del Hijo eterno, encarnado, muerto y resucitado. Y si nosotros estamos llamados a ser hijos en el Hijo, también estamos llamados, ¿no? A vivir la vida de Cristo, a abrazar, ¿no? Lo que es la encarnación, muerte y resurrección, que cada uno del hombre, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos a diario, ¿no? Esta encarnación, pues que hemos sido que engendrados por amor, hemos sido creados por amor. Muertos, pues no morimos cada día al pecado. Estamos tratando nosotros de cada día morir a eso que nos aleja de Dios, para un día pues resucitar y estar junto, ¿no? A Dios como hijos, ¿no? Mediante, ¿no? La intercesión pues de su Hijo Jesucristo. ¿No? La persona implica un nudo de relaciones sociales, laborales y amorosas. ¿No? El hombre no puede entrar, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Por tanto, tiene una necesidad absoluta de la vida social para desarrollar sus cualidades y responder a su vocación. En el Concilio Vaticano II, en la Gaudio de Spes, ¿no? En la Constitución dogmática, en el capítulo, ¿no? Encontramos un capítulo acerca de la vocación, ¿no? En donde cada hombre está llamado, ¿no? A, eh, para, está llamado, ¿no? A cumplir esta vocación, ¿no? Y la sexualidad existe como elemento creacional y forma parte de la vocación humana a la comunión y relación. El hombre no es un ser creado cerrado, sino abierto constitutivamente al otro. Entonces el hombre está creado para donarse a los demás, ¿no? Para dar a los demás, no como un ser cerrado, sino como un ser que puede, ¿no? Dar a los demás, darse a los demás, ¿no? Entonces, bueno, me dicen que querían hacer algunas preguntas. ¿Alguien? Mm, En este momento, si ¿no? alguien quisiera hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, quisiera preguntar un poquito más, puede hacerlo tranquilamente. Me parece que ha sido muy, muy bonito, temas muy importantes. Em, Seguramente habrá muchas preguntas. Bueno, vista que nadie pregunta, ya vamos a continuar porque estamos a punto de terminar este tema, ¿no? Y por tanto, la persona es vocación. El ser y la dignidad dadas de la persona se fundamentan en el acto por el que Dios los crea y los llama a la comunión de vida por él.
¿no? Entonces, el ser, ¿no? Y la dignidad dadas de la persona se fundamentan en el acto por el que Dios crea y los llama a la comunión de vida por él, ¿no? Dios entonces nos crea a nosotros, ¿no? Con una dignidad, y es la dignidad de ser persona, ¿no? Es la dignidad de ser persona, pues, ¿no? Es la que a nosotros nos ayuda, ¿no? Para establecer esa relación con Dios, ¿no? Para establecer esa comunión de vida con Él, ¿no? Este ser y esta dignidad no se agotan en algo dado, sino que es un llamado continuo a llegar a ser persona. ¿No? Este ser que Dios nos ha dado, ¿no? Es el que nosotros nos ayuda a realizarnos como personas, a ir desarrollándonos cada vez más como persona, ¿no? La llamada exige una respuesta ante Dios. He aquí el misterio de la libertad humana y de su responsabilidad y autoposesión. No se trata de una libertad para disponer de sí, sino una libertad que se realiza en la identificación progresiva e histórica con el proyecto de Dios para sí. Entonces nosotros aquí vemos, ¿no? El misterio de la libertad humana, que nos lleva a nosotros a ser responsables y a la autoposesión de nosotros, el autodominio de nosotros mismos, el autoposeernos, el conocernos a nosotros mismos. No se trata de esta libertad, ¿no? Para que nosotros progresivamente vayamos, ¿no? Eh, adentrándonos hacia el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y para esto, pues tenemos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Que constituyen las fuerzas vitales de este proceso de personalización, que concluirá solo en el más allá, cuando Dios nos llame a participar en el banquete eterno y nos llame con nuestro propio nombre, y ese será el definitivo, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, como sabemos, son virtudes infusas, ¿no? Que son dadas por Dios. El hombre no las adquiere, ¿no? Sino que el hombre lo que puede hacer es irlas perfeccionando, ¿no? Y como dice, ¿no? En la Sagrada Escritura también, ¿no? La fe, ¿no? Cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios ya no será necesaria porque lo veremos tal cual es, lo veremos cara a cara. La esperanza, pues no, cuando ya lleguemos también a su presencia se terminará, porque por esa esperanza que nosotros trabajábamos y esa esperanza de llegar un día a contemplar a Dios, pues también ya no será necesaria, ¿no? Porque ya está en sí, ya ha cumplido, ¿no? Con su y la caridad. La caridad es la única virtud que permanecerá, ¿no? El amor es el único que estará presente, no nos acaba. Y por eso nosotros seremos, pues, no juzgados precisamente por el amor, de cuánto nosotros hemos amado, ¿no? Y para concluir, ¿no? Principalmente, ¿no? El Concilio Vaticano II, que es uno de los documentos importantes y el cual nosotros deberíamos conocer y trabajar, ¿no? Ya que ahí encontramos una riqueza espectacular y que no ha sido explotada todavía, ¿no? Nos ayuda a renovar la conciencia de este llamado dirigido a cada uno. En la Lumen Gentium 11 nos dice, ¿no? Todos los fieles cristianos, tantos y tantos poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno de nosotros estamos llamados a convertir, digamos, a configurarnos con Cristo, para así ser perfectos como el Padre, ¿no? Ya que nuestra vida, nuestra vocación es esa, caminar hacia la santidad. No importa en el estado de vida que cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no? Y como decía también en la Gaudium, perdón, en la Evangelii Gaudium, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Si eres esposo, pues santifícate siendo esposo, ¿no? Si eres madre, santifícate siendo madre, ¿no? Si trabajas, pues santifícate en el trabajo. Si estudias, pues te santificas en el estudio, ¿no? Cada uno nos santificamos de acuerdo al lugar en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? La vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial como el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor,
A eso estamos llamados nosotros, ¿no? Eso es lo que la vida que Jesús nos ofrece, ¿no? Es la historia de amor que nos ha regalado. Si nosotros vemos los pasajes del Evangelio, de los 4 Evangelios, encontramos siempre en Jesús palabras de amor, de consuelo, de comprensión, de ayuda, ¿no? Ese Jesús que se da a los demás, que se dona a los demás, pero siempre, ¿no? Teniendo en cuenta la relación que Jesús tenía con el Padre. Si nosotros también queremos asemejarnos a Jesús, pues no podemos hacer las cosas alejados del amor del Padre. Siempre no para hacer un encuentro, no para hacer una actividad, siempre pues encomendarnos al Padre, ¿no? Hacer un momento de oración. Si nosotros también vemos en la Sagrada Escritura, antes de que Jesús tome alguna decisión, ¿no? Siempre él se ponía en oración, ¿no? Le pedía al Padre que le ayude para tomar esas decisiones. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, ¿no? En el discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la sociedad. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. El asunto no es solo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. Aquí está la clave de todo, ¿no? No es en hacer cosas, ¿no? Nosotros no estamos para hacer cosas así porque sí, sino porque darles un sentido, las cosas que nosotros hagamos que sean siempre orientadas hacia el amor de Dios, a dar a conocer a los demás a Jesucristo, a los demás, ¿no? El poder que tiene el poder, el que nosotros estemos relacionados con Dios. Ahí está la clave de todo el éxito, ¿no? En el discernimiento vocacional. En que nosotros, según las cualidades que nosotros tengamos, que nosotros reconocemos que Dios nos ha dado, no ponerlas al servicio, ¿no? De los demás, en un servicio específico. No podemos nosotros abarcar todo. Siempre vamos a abarcar solamente una parte, ¿no? Y que lo que nosotros abarquemos, pues lo hagamos bien. Y que lo hagamos con un sentido, ¿no? Y con una orientación. ¿A dónde voy? ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Y por qué hago esto, no? ¿Y a dónde me lleva esto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Algunas veces, no, los mentores son puestos sobre un pedestal. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien a caminar a su lado, dejándoles ser protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Entonces nosotros, ¿no? Que queremos ser asesores de comunidades juveniles, tenemos que tener en cuenta que los protagonistas no somos nosotros, sino que son los demás, los que vienen atrás nuestro. Ellos son los protagonistas, ¿no? Ya que ellos tienen que descubrir su vocación, tienen que descubrir el camino que el Señor quiere para ellos. Es un proceso bastante complicado porque muchas veces, ¿no? El que está al frente es el que quiere hacer todo y pues solamente los demás se limitarían a hacer pequeñas cosas, ¿no? En la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿No? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. No vamos a encontrar, o sea, ¿quién soy? Buscar una respuesta al quién soy, ¿no? Pero puedes preguntarte, ¿para quién soy yo? ¿No? Y la respuesta es, eres para Dios sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones, carismas que no son para ti, sino para los otros. Entonces cambiemos el chip, ¿no? De nosotros, ¿no? Para preguntarnos quién soy yo o qué quiero, ¿no? Sino para quién soy. Y una vez que nosotros encontremos la respuesta para quién soy, lo demás vendrá por añadidura. ¿No? Y somos para los demás. Dios nos ha creado seres sociales, seres que se dan a los demás, ¿no? Y la vocación es eso. La vocación es un servicio que nosotros vamos a dar a los demás. Y si tu vocación es ser un líder de una comunidad juvenil, ¿no? Entonces tienes que descubrir cómo vas a llegar a esa comunidad juvenil, cómo vas a llegar hacia los demás. Y también, ¿no? Muchas veces nosotros hemos olvidado que primeramente tenemos que trabajar en la parte humana y luego sí la parte espiritual.
Si la humanidad no está bien trabajada, si nosotros como hombres en sí no estamos bien formados, la parte espiritual estará tambaleante, estará en el aire. Entonces el trabajo es primeramente conmigo mismo. Si yo quiero ser un asesor de pastoral juvenil o de una comunidad juvenil, tengo que trabajar primeramente conmigo. Tengo que trabajar mi personalidad, tengo que trabajar, ¿no? En mis debilidades, tengo que encontrar fortalezas, ¿no? Para así poder también dar a los demás. Caso contrario, ¿no? Quedaremos tambaleantes y nunca podremos pues asentar raíces y siempre haremos cositas por aquí, cositas por allá, pero no como dice, no con un sentido y una orientación. Eso sería el día de hoy. Y si alguien pues tiene alguna pregunta, la puede hacer en estos pocos minutos que nos quedan. Gracias, Iván, por tus palabras, por tu mensaje. Muy bonito, muy alentador y muy diciente también, ¿no? De esta vocación que cada uno hemos sido llamados, sobre todo en la vocación de la juventud, la vocación del servicio. Y qué más vocación, qué más dicha, ¿no? Para nosotros como jóvenes que servir en el nombre de Cristo. Bien, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o quisiera compartir alguna experiencia eh, de lo que nos comentaba Iván, pues puede hacerlo tranquilamente en este tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Claudia, soy de Guayaquil y hace unos años yo estuve postulando para ser religiosa en un convento. Actualmente tengo ya 28 años, ya han pasado 6 años alrededor del tiempo que estuve en el convento. Mi pregunta es, yo me retiré por motivos de salud del convento. No porque haya dudado de mi vocación en algún momento, pero la pregunta es, actualmente, ya después de 6 años, sigo estando soltera. ¿Cómo volver a descubrir, o sea, la vocación si nacen tantas dudas en el sentido de que qué realmente quiero? Si realmente quiero casarme o realmente quiero servir a Dios por medio de una vida religiosa, se podría decir. ¿Cómo llegar al fondo de la respuesta, se podría decir? Es mi pregunta. Ya, muchas gracias, Claudia. Perdón. Dios, como decíamos, no llama a cada uno a una vocación. En tu caso, tú tienes ahorita una confusión bastante complicada, ¿no? Porque como me cuentas, ¿no? Ya hiciste la experiencia religiosa, pero te retiraste por problemas de salud. Pero si tú en la actualidad todavía sientes, ¿no? El querer servir a Dios desde la parte religiosa, lo puedes hacer, ¿no? Dios llama a cada uno en un momento determinado. ¿No? Y si Dios muchas veces nos pone diferentes pruebas pequeñas, no, bueno, no Dios, ¿no? Sino que el ser humano en sí, ¿no? Se pone pruebas, es para que nosotros afiancemos esa vocación. Ahora, lo que yo te podría decir es que tendrías que discernir, ¿no? Y con un director espiritual, que es lo más primordial que cada uno debe de tener, ¿no? Para que te sepa orientar, ¿no? Y tú puedas contar tu historia, ¿no? Para que este sacerdote pueda discernir y pueda orientarte. Yo lo que sí te diría es que si tú deseas y todavía sientes en tu corazón esa llama de servirle al Señor desde la vida consagrada, lo hagas. No esperes más tiempo, o sea, dónate a Dios, entrégate a Dios, abandónate a Dios. Pero si todavía sí existen esas dudas en que si servir desde el matrimonio, que es una de las vocaciones también muy fuertes y más grandes que tenemos dentro de la vida cristiana, pues no que el Señor sea el que te dé las luces. Pero si, como te digo, ¿no? Discierne en ti mismo, ¿no? Pon en una balanza las cosas. ¿Qué es lo que tú verdaderamente sientes? Si sientes que tu vida está dentro de un convento, dentro de un monasterio, ¿no? O dentro de una vida religiosa, pues hazlo. Te animaría a que lo hagas, ¿no? Pero si en caso todavía sientes esas dudas,
pues pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pero la vocación que Dios nos da, ¿no? Está ahí. No importa el tiempo que pase. No importa si pasan 8, 10, 20 años. Si el Señor te llama a servirle, pues Él mismo te abrirá las puertas. Pero depende de ti, depende mucho de nosotros, depende de que nosotros le abramos el corazón a Dios. Entonces, lo que te diría es eso. Y el consejo más grande es siempre un director espiritual para que te haga un camino de acompañamiento y tú puedas discernir qué es lo que verdaderamente quieres con tu vida. Eso te podría decir, Claudia. Y gracias. Muchas gracias. De hecho, seguiré su consejo. Voy a buscar a nuestro sacerdote porque mi corazón está demasiado confundido, se podría decir. Las experiencias dentro del convento